Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes un nuevo estudio bíblico de la última banca. Antes de comenzar, me quiero disculpar por la calidad del video. Em, Tuve bastantes problemas para comenzar a grabar este capítulo 4 del libro de Números. El día de ayer no me conectó una cámara, la misma grabación que estoy haciendo ahora. También viene después de casi una hora de tratar de conectar otra cámara que no funcionó, así que me decidí finalmente por trabajar solo con la cámara del computador, ya que voy a estar compartiendo pantalla prácticamente todo el estudio del día de hoy, así que tampoco es tan relevante la calidad del video. Eso por un lado. Lo segundo, bueno, disculparme por la demora para los hermanos que siguen estos estudios. No son muchos, pero más de alguno me ha preguntado cuándo iba a subir el estudio. Em, Mi deseo era subirlo antes de este domingo que ya pasó. De hecho, estoy grabando esto el domingo 3 de diciembre en la noche, después de llegar de reunión. Me hubiese encantado tener que este capítulo hubiese estado antes, pero bueno, llegó ahora. Esta semana también en el canal estaremos subiendo algunos videos nuevos, una nueva entrega de la sección La fe que heredamos. Vamos a finalmente subir también en la sección em, Deteneos en el camino, el artículo ¿Quiénes son los pentecostales? Con una introducción en el artículo de la revista Sucesos, que era la que criticaba el pentecostalismo y a la cual el pastor Joel le responde, así que va a estar bien interesante eso también. Y finalmente, si Dios quiere, vamos a estar grabando otro episodio de La Última Banca TV el día, bueno, el fin de semana. eh, y nos vamos a centrar en la Cena del Señor. Así que eso va a estar también bien interesante. El desarrollo teológico de este sacramento para algunas iglesias, las diferentes visiones que se dieron en la Reforma Protestante y cuál es la visión que heredó el pentecostalismo chileno eh, que viene del metodismo episcopal. Así que va a estar también bien interesante ese episodio. Y ahora vamos a pasar al estudio del capítulo 4 del libro de Números. Voy a compartir pantalla el resto del estudio. Voy a tratar de ser bien breve en lo posible. Eh, voy a, eh, Voy a estar leyendo directamente de una página de internet el capítulo en la versión nueva traducción viviente. Siempre digo lo mismo para los hermanos que no han visto el estudio con anterioridad. Esta versión es bastante más amigable. Sigo yo enamorado de la versión Reina Valera, pero en ocasiones versiones como la nueva traducción viviente ayudan a clarificar bastante todo ciertos pasajes como los capítulos que vamos a leer ahora. También me voy a apoyar en algunos videos que también son bastante útiles. Creo que los vi en el estudio del capítulo 3. Videos que muestran el tabernáculo, que muestran el atrio, para explicar de forma más gráfica la función que tenía cada una de las familias de los levitas, los gersonitas, meraritas y coatitas. Así que ese va a ser el desarrollo. Voy a comenzar por el final del capítulo, la parte final del capítulo 4. Luego me voy a centrar en la función de los gersonitas y de los meraritas para terminar ya en la parte central del estudio que va a abarcar la mayor parte del capítulo de hoy, que es la función de los coatitas. Y creo que lo más relevante de este capítulo es hay una fuerte referencia a lo que es la santidad de Dios. Hay unas advertencias bien estremecedoras en los versículos 16 y versículo 20. Vamos a revisar también el caso de Usa, que es bastante conocido en el tiempo de David, tratar de darle un contexto histórico lo mejor acabado posible, o sea, lo más acabado posible para que se entienda también lo que vivió Usa cuando toca el arca y muere. Y vamos a tratar de meditar al final de este episodio lo que es la santidad de Dios, eh, que creo que a veces se nos pierde un poco de vista lo que significa servir a un Dios santo. A todos nosotros, yo soy el primero. Así que creo que fue un buen recordatorio meditar
en pasajes que hablen sobre la santidad de Dios y este es uno de ellos. Así que sin dilatar más el inicio, vamos a comenzar el estudio de hoy. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Me voy a ubicar en la parte baja. Comenzamos en el nombre del Señor. Bueno, aquí tengo destacado el, el capítulo 4, como les decía, en la versión Nueva Traducción Viviente, en esta página Bible Gateway. Me gusta siempre leer la Biblia y como les decía, está en la Nueva Traducción Viviente. Voy a comenzar por el final, como les decía, para el resumen del registro. Después me voy a ir a los deberes de los otros dos clanes de los levitas, los gersonitas y los meraritas, y luego vamos a ir al deber de los coatitas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar del versículo 34 en adelante, en el nombre del Señor. Dice así: Así que Moisés, Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división coatita por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.750. Este fue el total de hombres de los clanes coatitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Y también anotaron a la división de los gersonitas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.630. Este fue el total de hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor lo había ordenado. También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó 3.200. Este fue el total de hombres de los clanes meraritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces Moisés, Aarón y los jefes de Israel anotaron en una lista a todos los levitas por sus clanes y familias. Todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y transportarlo sumaban 85.800 cuando registraron sus nombres y cada hombre se le asignó su tarea y se le dijo que había de transportar tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Así se completó el registro tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Quiero destacar una cosa más acá. Eh, Creo que aquí esto es fundamental para entender em, el capítulo 4, pues básicamente en qué se diferencia el capítulo 4 con el capítulo 3. Bueno, el capítulo 3, como vimos en el estudio pasado, se centra en la guardia, en guardar, hacer guardia en torno al tabernáculo una vez que el campamento se establecía. Israel avanzaba, llegaba a un lugar, el campamento se establecía, como vimos en una foto del capítulo 3, que yo les mostraba cómo se distribuía el campamento, 3 tribus al oeste, 3 tribus al este, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur. Lo comenté todo eso cuando vimos el capítulo 3, el capítulo 2 especialmente, y el capítulo 3 está la distribución de los levitas en torno al tabernáculo en un círculo más cercano, con los gersonitas por un lado, los meraritas por otro, los coatitas por otro, y frente a la puerta del tabernáculo estaban las tiendas de los sacerdotes, que recuerden que la familia sacerdotal únicamente eran los descendientes de Aarón, y también estaba la tienda de Moisés. Recuerden que no todo levita es sacerdote, pero todo sacerdote es levita, porque los levitas venían de la casa de Aarón. Entonces, ¿qué pasa? El capítulo 3 se enfoca en eso, en la guardia que hacían una vez que el campamento se establecía. Pero cuando el campamento se trasladaba,
la distribución era diferente. Cuando hacían guardia, como lo vemos acá en el capítulo 3, cuando hacían guardia, este es el capítulo 3 que estoy abriendo acá, em, los números eran diferentes. De los gersonitas habían 7.500 varones. Ahora, cuando transportaban el arca, el número es menor, porque se enfocan solamente en los levitas de entre 30 y 50 años. El número de los gersonitas, entre 30 y 50, eran 2.630, y cuando se consideran a todos los gersonitas, eran 7.500 varones de un mes o más, o sea, de un mes para arriba. O sea, para hacer guardia en torno al tabernáculo se consideraban a los levitas de un mes hacia arriba. Cuando se transportaba todo el tabernáculo, el atrio, el tabernáculo, los utensilios, se consideraban solamente a los hombres en el pico de su fuerza física, que eran entre los 30 y los 50 años. Eh, lo mismo aplica para el clan de los Meraritas, 3.200 hombres entre 30 y 50 años, y em, si se consideran a todos los Meraritas eran 6.200. Misma lógica se aplica para los coatitas, entre 30 y 50 años habían 2.750 coatitas, pero entre un mes hacia arriba habían un total de 8.600 coatitas. Entonces el número total de los levitas, recuerden que era 22.000, eso también lo vimos la vez pasada, pero entre 30 y 50 años el número total era solamente de 8.580 levitas dispuestos a la labor de transportar el tabernáculo en su totalidad. Ahora, eso fue lo que vimos recién, la parte del versículo 34 en adelante. Ahora, los versículos del 21 en adelante, que nos vamos a centrar en los deberes tanto de los gersonitas como los deberes de los meraritas. Vamos a leer rapidito y luego les voy a mostrar un video para que se pueda entender qué es lo que hacía cada clan. Dice, el Señor le dijo a Moisés, registra los nombres de los miembros de la división gersonita, de la tribu de Leví, por clanes y familias. Recordemos que Gerson, Coat y Merari eran los hijos de Leví, y de ahí viene esta división de las familias que se dividían dentro de la tribu de Leví. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años, es importante destacar eso, que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Los clanes de los gersonitas serán responsables del servicio en general y de transportar cargas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí, junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. Ya lo vamos a ver ahora en un video cuando termine de leer los deberes tanto de los gersonitas como de los meraritas. También transportará las cortinas de las paredes del atrio que rodean al tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son responsables de todos estos objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios y en otros trabajos. También asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberán transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo, y ellos serán responsables de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Recordemos que Aarón tenía 4 hijos, eran Nadab, Abiú, que fueron muertos por presentar fuego extraño, y a Aarón le quedaron 2 hijos, que fue Eleazar e Itamar. E Itamar se hizo cargo de supervisar el trabajo de los meraritas y también el trabajo de los gersonitas. Aquí estamos hablando de los gersonitas primero y ahora de los meraritas. Tanto de los meraritas como de los gersonitas era el sacerdote, hijo de Aarón, y Tamar, el que se encargaba de supervisarles. Dice, ahora registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meraritas de la tribu de Leví. Anota en una lista todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas. Ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases. Asimismo,
los postes para las paredes del atrio, con sus cuerdas, estacas y cuerdas, los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar. Estos son los deberes de los clanes meraritas en el tabernáculo. Ellos serán responsables, como les decía ya, ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Es importante acá la distinción tabernáculo y atrio. Aquí se los voy a mostrar en un video para que se entienda lo mejor posible. A ver, este es del tabernáculo. Sí, esto es el video que mejor grafica, yo creo, el tema del tabernáculo. Esta es la construcción del atrio en torno al tabernáculo. Bien, todas estas cosas que se están mostrando ahora, eso ya lo mostré en el episodio pasado, cuando estudiamos el capítulo 3, estos pilares y estas cortinas que delimitaban el atrio, el límite del atrio estaba establecido por estas cortinas, por estas cuerdas, estas estacas, estos pilares. Todo eso le correspondía transportar a los meraritas. Todo esto que se está mostrando acá, que se está armando en los límites del atrio, cuando se movía el campamento, le correspondía armarlo, o sea, desarmarlo y transportarlo a los meraritas. El desarme aquí me queda la duda, no sé si el desarme también le correspondía a los sacerdotes, porque con toda claridad el desarmar y empacar las cosas del lugar santo y el santísimo, los utensilios, eso le correspondía a los sacerdotes y luego los coatitas, que vamos a ver más adelante esto, simplemente transportaban ellos. Entonces todo esto que se ve acá en el video le corresponde transportar a los meraritas, a excepción de esta cortina que se va a ver ahora. Esta cortina que aparece, debería aparecer en cualquier momento, esa le correspondía transportarla a los gersonitas. Vamos a colocarla más adelante. Aquí en la cortina. Esta cortina púrpura que se ve acá, le correspondía transportarla a los gersonitas. A los gersonitas también les correspondía transportar todo lo relacionado con el tabernáculo. Este es el atrio, todo lo que delimita, o sea, lo que delimita el atrio le correspondía a los meraritas, pero las cortinas de la puerta del atrio, de la entrada al atrio, esta cortina púrpura, junto con todo lo que cubría el tabernáculo ya es la parte interna donde estaba el lugar santo y el santísimo, esta construcción interna era el tabernáculo, y estas cortinas que cubren al tabernáculo, junto con la cortina de la entrada del atrio, le correspondía transportarla a los gersonitas. ¿Ok? Estos son utensilios que estaban fuera. En el atrio, los principales em, elementos que estaban, lo vamos a ver en el otro video después, era el altar de bronce, que era el altar de los sacrificios. Y también estaba el mar de bronce, parece que se llamaba a ese lugar donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después acá. Volvamos ahora a la sección más extensa, que va a ser el deber de los coatitas. Espero que le haya quedado claro esta primera parte del el deber em, de los gersonitas y de los meraritas. Antes de seguir avanzando, quisiera detenerme en algo. En el capítulo 7 del libro de Números, lo vamos a ver el otro año, 2024, pero se relaciona con lo que estamos viendo ahora. En el capítulo 7 se menciona cuando se consagra el tabernáculo. Esto ocurrió aproximadamente un mes antes de lo que estamos estudiando en el capítulo 4. Cuando se consagra el tabernáculo, eh, los líderes de Israel ofrendaron a los levitas seis carretas grandes y 12 bueyes. Este punto es importante porque se va a relacionar con lo que le ocurrió a Usa. Como acabamos de ver, lo que le correspondía realizar tanto a la familia de los meraritas como de los gersonitas, que era básicamente desarmar todo lo que era el atrio y también
parte del tabernáculo, la estructura del tabernáculo, las cortinas que lo cubrían y todo esto. em, a la familia de los meraritas y de los gersonitas se les asignó de este regalo que se hace. Los líderes de Israel regalan 6 carretas y 12 bueyes, o sea, 2 bueyes por carreta. em, y estas se las asignaron, como ven acá, se ve acá en los versículos 6 en adelante, se las entregó a los levitas, fueron una ofrenda a los levitas, 2 carretas y 4 bueyes se le entregó a la división de los gersonitas, o sea, los gersonitas debían trasladar, cuando desarmaban el tabernáculo y el atrio, lo debían trasladar en estas 2 carretas que les regalaron los líderes de Israel. Y las otras 4 carretas y los restantes 8 bueyes, recuerda que eran 6 carretas y 12 bueyes, le correspondió a los meraritas. O sea, los meraritas utilizaban estas 4 carretas con sus 8 bueyes para trasladar lo que a ellos les correspondía llevar. Y todo este trabajo se debía realizar, como les había mencionado anteriormente, bajo el liderazgo y supervisión de Itamar. Pero, aquí está el gran pero, es importante que nos guardemos este versículo, pero la división coatita no se le entregó carreta ni buey, no se le entregaron ni carretas ni bueyes porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. O sea, los coatitas no tenían que usar carreta. El traslado de los objetos del lugar santo y del santísimo debía ser sobre los hombros de los coatitas. ¿Ok? Repito, para que esto quede bien claro, el traslado de los objetos del santísimo, del lugar santísimo, como era el arca del pacto, y el traslado de los objetos del lugar santo, como era el altar del incienso, el candelabro de los 7 brazos, la menorá y también la mesa de los panes de la preposición, em, junto también con el atrio, el altar de bronce que estaba en el atrio, debía ser trasladado en los hombros de los coatitas. ¿Ok? Si eso quedó claro, vamos a volver, vamos a cerrar acá, vamos a volver al capítulo 4. Entonces, aquí en el capítulo 4 voy a leer muy rapidito y luego nos vamos a ir al video que muestra eh, el lugar santo, el santísimo, y que muestra los utensilios, o sea, el mueble, el inmobiliario del lugar santo y santísimo que se menciona acá, que eran empaquetados. Ok, que eran envueltos para el traslado. Dice, entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ahora estoy comenzando el versículo 1, registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de 30 y 50 años, entre 30 y 50 años, que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Esto es súper importante. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo. El tabernáculo, como les decía, estaba en el tabernáculo, estaba el lugar santo y el santísimo. A ese lugar solamente entraban los sacerdotes, al lugar santo y al santísimo. Esto también se repite en el templo, cuando se inaugura el templo de Jerusalén. Al lugar santo y al santísimo solamente entraban los sacerdotes, o sea, los descendientes de la casa de Aarón. Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar en el tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Esta cortina interior que dice este versículo 4, el versículo 5, es la cortina, es el velo que separaba el lugar santo del santísimo. O sea que el velo se quitaba y con el velo se cubría el arca del pacto. Recordemos que este velo es muy, muy, muy significativo, porque cuando Cristo muere, eh, lo primero que ocurre luego del terremoto, que produce la muerte de Cristo, es que el velo del templo se rasga. Y el velo rasgado simbolizó la apertura de la presencia de Dios
para todo aquel que cree, para todo aquel que se acerca a Él, a Dios, en arrepentimiento y fe, confiando en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Para, para esas personas, para nosotros que nos hemos abrazado a esta fe, que hemos creído en la obra perfecta de Jesucristo, del Hijo de Dios, podemos entrar al lugar más sagrado de la tierra, que es la presencia de Dios. O sea, ya no está, ya ese lugar no es un lugar físico como fue en el tiempo que existía el tabernáculo y, y también el templo de Jerusalén. No es un lugar físico puntual, sino que ese lugar espiritual puede ser alcanzado incluso en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra habitación, cuando nos postramos delante de la presencia del Señor, podemos tener la seguridad y la confianza de que nos estamos acercando al trono de la gracia, al lugar santísimo. Producto de que esta cortina con la que se cubre ahora el arca del pacto fue rasgada, se hizo un camino directo a la presencia del Señor por los méritos santos de Jesucristo. ¿Ok? Seguimos avanzando. Esta cortina entonces cubre el arca del pacto, y luego de que se cubre el arca del pacto con la cortina, con el velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice, luego cubrirá la cortina interior con cuero de cabra. Este término es bien polémico. No voy a ahondar en esta polémica, pero algunas versiones dicen cuero de foca, otras versiones dicen cuero de delfín. Es una palabra no muy bien definida cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en la Septuaginta, que no supieron definir bien. Por lo tanto, hay diferentes versiones. Hay versiones en inglés que habla de cuero de foca y hay otros que sugieren que perfectamente pudo haber sido cuero de delfín, que no era una piel muy difícil de acceder en el Mediterráneo, en la zona donde estaba Israel en aquel tiempo, en el Mar Rojo. Eso dicen algunos comentaristas. Bueno, no me voy a detener en este detalle. Dice, luego cubrirá la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Esto destaco yo donde dice las varas porque no todos los utensilios tenían varas, o sea, tenían anillos para colocar varas. La mayoría sí, pero no todos. La menorá, por ejemplo, era un, uno de los utensilios que estaban dentro del lugar santo que no tenía argollas. Quiero revisar esto, ya, todo bien. Seguimos entonces. Em, Luego dice, se extenderá una tela azul, nuevamente, por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia, o sea, la mesa de los panes de la proposición, donde se colocaban panes, 12 panes cada día, que se renovaban con pan nuevo, y ese pan que se retiraba tenía que ser comido por los sacerdotes. Y sobre la tela, sobre esta tela azul, se pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Esto lo vamos a ver después en el video que les tengo preparado, para que todo quede más claro, así que voy a seguir leyendo. Después extenderán por encima de todo esto una tela escarlata. No voy a ahondar ni destacarme, o sea, ni tratar de sacar conclusiones alegóricas con el color de las telas, porque yo creo que hay personas que le dan cierto realce a esto, pero también desde el original a la traducción al español también no hay mucha claridad en cuanto a los colores, pero así que por eso no me voy a detener en el color, si el escarlata representaba la sangre de Cristo, no me voy a detener en eso por tema de tiempo. Dice, después se extenderán por encima de todo esto una tela escarlata y finalmente sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. O sea, yo creo que el cuero final la idea era dejar todo lo más impermeable posible, estos cueros con el que cubrían finalmente los utensilios santos, tendrían que ser cuidados para que no se estropearan. Luego colocarán las varas para transportar la mesa, o sea, tanto el arca del pacto como la mesa de los panes también tenían argollas para que se colocaran las varas, y colocando las varas luego se colocaban estos al hombro
para ser trasladados. Después viene el candelabro, la menorá. Después cubrirán el candelabro con una tela azul, junto con sus lámparas y las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad. Repito lo mismo, la idea es dejar bien protegido, impermeable esto para que fuera trasladado. Y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Esta es la parihuela que me parece que menciona la versión Reina Valera. En la menorá se coloca sobre la parihuela porque no tenía aro para que le colocaran varas. Luego extenderá una tela azul y por encima del altar de oro. Este es el altar del incienso. Estos tres utensilios que hemos mencionado están en el lugar santo y el primero está en el Santísimo. Estamos yendo desde el Santísimo, pasando por el Santo y luego vamos a terminar en el atrio donde estaba el altar de bronce, el altar de los sacrificios. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para el incienso y recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar, tomarán todo el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en tela azul, lo cubrirán con cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo, la parihuela que menciona la Reina Valera. O sea que el altar del incienso también tiene argollas para colocar vara, pero todo lo restante se va a envolver en tela azul, se va a cubrir con un cuero de cabra o de foca o de delfín o lo que haya sido, pero lo importante es que era algo que dejaba impermeable para que no se estropeara los utensilios cuando se trasladara el campamento. Y luego, la parte final, se quitarán las cenizas del altar para los sacrificios. Ahora estamos fuera del santo, del lugar santo, estamos en el atrio. Se le quitarán las cenizas al altar de los sacrificios, al altar de bronce. Se le cubrirá con tela púrpura. Se le colocará los utensilios del altar, los braseros, los tenedores para las carnes, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los cubrirán con cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente, colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces, solo entonces, cuando ya Aarón haya cubierto todo, cuando Aarón y sus hijos hayan empacado todo, bien cubierto, bien protegido, cosa que no se pudiera ver, solo entonces entran los coatitas solamente para transportar. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Es importante destacar esta advertencia. No, no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Vamos a ver el video. eh, Vamos a ver el video para ver esto en detalle. Corre video. Ahora estamos en el lugar, en el tabernáculo. La parte más, este es el atrio, estamos entrando al atrio. Ahí está el altar de bronce. Ahí es donde se hacían los sacrificios. Pueden ver que el altar de bronce tenía sus argollas. No sé si se pueden ver aquí. Ahí está la argolla clarito. Ahí donde está la argolla se colocaban las varas para que pudiera ser transportado. El altar de bronce tenía, este es le conoce, me parece, como el mar de bronce, que era el lugar donde se limpiaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. El altar de bronce tenía sus argollas, esto ya es el tabernáculo. Aquí están explicando cómo se armaba el tabernáculo, las diferentes cortinas que tenía. Em, Todo esto le correspondía a los gersonitas transportarlo, esas cortinas. Hasta 4 cortinas diferentes. Y ahora estamos en el lugar santo. El lugar santo. Al fondo, en este velo púrpura que tiene unos serafines alados que se tocan en esta imagen, ese es el velo del templo que separaba el lugar santo, donde están en la parte central el altar del incienso, en la parte derecha la mesa con los panes de la preposición y en la parte izquierda la menorá, el candelabro.
Entonces aquí estamos con la menorá, el candelabro de los 7 brazos. Esto iba sobre la parihuela, porque no tenía la menorá, no tenía argollas para transportarlo, así que tenía que ir por sobre la parihuela. La mesa de los panes tenía sus propias argollas, como se ven ahí claramente, por lo tanto podía ser transportada simplemente colocándole las varas, luego ya de que estuviera cubierta, con las telas de color y también con los cueros. Luego solo entonces los cobatitas podían transportarlos. Y también el altar del incienso, aquí claramente se ve con sus argollas, así que se podía colocar las varas para ser transportado. Finalmente, finalmente entramos al lugar santísimo, donde habitaba el arca del pacto, donde estaba la presencia del Señor. Esta arca también contaba con sus argollas, donde se podían colocar las varas para su transporte. ¿Ok? Y ahí están los utensilios, o sea, ahí está lo que contenía el arca ya al final. Contenía las tablas de la ley. Más adelante, en el capítulo 16 de Números, va a aparecer esta vara de Aarón que florece y también un recipiente con maná del cielo. Eso es lo que terminó conteniendo el arca del pacto. Bueno, ahora entramos a la parte final de este capítulo. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático y la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Así como Itamar, el hermano de Eleazar, hijo de Aarón también, era responsable de lo que hacían los gersonitas y los meraritas, Eleazar, el hijo mayor que le quedó a Aarón, era responsable de lo que realizaban los coatitas. A Eleazar le correspondía supervisar. Y acá, estos son los versículos con los que vamos a terminar el estudio del día de hoy. Dice, versículo 17, entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, no permitas que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas y se le asignará a cada uno lo que deban hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. De hecho, me parece que la palabra que se utiliza acá es como el tiempo que se demora uno en tragar. O sea, ni siquiera lo que usted se demora en tragar. ¿Cuánto esto? Tragué. ¿Cuánto me tomó? 1 o 2 segundos. Bueno, ni siquiera esa cantidad de tiempo los coatitas se podían quedar mirando los objetos sagrados porque si lo hacen, morirán. Y esta es la parte más estremecedora, yo creo, de este capítulo. Porque uno se pregunta, de hecho en la escuela dominical del día de hoy yo hablaba con los hermanos de la clase donde estoy, y les decía, eh, uno a veces pierde de vista primero lo que es la santidad de Dios y a veces se pregunta, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué capítulos tan engorrosos, con tanto detalle, tan difíciles de entender? Con, o sea, llegan a un detalle excesivo de que ¿no? Con qué tela se tiene que cubrir, qué utensilio tiene que ir acá y allá, que esto no se tiene que colocar en bueyes, sino que colocárselo al hombro, los utensilios. Todo esto tenía un propósito, tenía un propósito puntual. Primero es manifestar la santidad del Dios al cual se servía. Y segundo, que hicieran caso, que siguieran las instrucciones, porque si no seguían las instrucciones, pasaban lo que pasó en 2 de Samuel capítulo 6, cuando se traslada el arca y muere Usa. Este evento es bastante triste, pero en este evento, cuando si lo ve, un poquito más adelante lo voy a revisar, pero se cometieron todos los errores posibles. No se siguió las instrucciones del capítulo 4 del libro de Números, de cómo debía ser trasladados los objetos santos. Se cometieron todos los errores que se podían cometer. Bueno, ¿qué pasó con el tema del arca? El arca del pacto, para los hermanos que no conozcan esta historia,
Em, Hubo un tiempo en que Israel, al final del periodo de los jueces, el periodo de los jueces abarca desde la conquista de Canaán, del fin de la conquista, cuando muere Josué, hasta el tiempo de Samuel. Samuel fue el último juez de Israel y es un periodo que incluye, que abarca cerca de 300 años, 350 años. Eso incluye el periodo de los jueces. Y fue un periodo bastante convulso, donde Israel estuvo, eh, estuvo a merced de sus enemigos, de diferentes enemigos. Dios levantaba un juez y los libraba. En el tiempo de Samuel, los enemigos que estaban oprimiendo a Israel eran los filisteos. Y en una batalla, que está, me parece que en el capítulo 6 de Primera de Samuel, los israelitas llevan el arca al campamento de guerra, pensando que de esa manera iban a obtener el favor de Dios, y lo que ocurre es totalmente lo contrario. Dios se desagrada de ellos. Este pasaje es bastante notable también por el hecho de que los filisteos, cuando ven llegar el arca del pacto, dicen: esforcémonos porque ha llegado el Dios que humilló a los egipcios. Estoy parafraseando, pero es impresionante cómo la fama del Dios de Israel había viajado en el tiempo, y cerca de 300 años después de la conquista de Canaán, un poco más de 300 años después de la conquista de Canaán, aún había testimonio y aún había memoria de lo que había hecho el Dios de Israel a los egipcios. Por eso cuando los filisteos ven llegar el arca, se atemorizan, se dicen unos a otros: esforcémonos, y terminan venciendo a Israel y robándose el arca. Y el arca genera toda clase de estragos ahí donde llegó, en las ciudades, estado filisteas, así que terminaron devolviéndola. Y cuando la devuelven, ahora estamos en el capítulo 7, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab. Esta casa estaba en el territorio de la tribu de Judá. Abinadab muy posiblemente haya sido un levita que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Mm, Quédense con el nombre, no es tan irrelevante. Entonces lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba cerca de las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante este tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Bueno, el tiempo que permanece el arca en la casa de Abinadab no fueron solamente 20 años. 20 años es lo que relata el capítulo 1, el capítulo 7 de Primera de Samuel. Pero cuando nos vamos al capítulo 6 de Segunda de Samuel, ya han pasado cerca de 70 años desde que el arca llegó a la casa de Abinadab. ¿Por qué? Porque el arca llega a la casa de Abinadab antes del comienzo del periodo de Samuel como juez. Y Samuel estuvo cerca de 25 años como juez sobre Israel. Luego viene el reinado de Saúl, que fue un reinado de 40 años. Así que ahí ya tenemos 65 años. Y luego de eso, cuando David ya está reinando, es que él decide llevar el arca hacia Jerusalén. Así que, y así que deben haber pasado cerca de 7 años más por lo menos, porque David reinó 7 años en Hebrón y luego reinó 33 años en Jerusalén. Así que si David ya estaba reinando en Jerusalén, tenemos que agregar 7 años más. Eso nos da un total de cerca de 72 años. O sea que el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab cerca de 72 años, o redondeando, cerca de 70 años estuvo en la casa de Abinadab. Y recién entonces es que David se decide, junto con todo Israel, a trasladar el arca hacia la ciudad de David. O sea, no, hacia Jerusalén, porque lo que se conoce como la ciudad de David es Belén. Entonces, ¿por qué doy tanto detalle? Porque Usa y Ahio eran hijos de Abinadab. Bueno, la palabra hijo no siempre significa literalmente hijo, a veces son nietos o bisnietos. Es muy probablemente que Usa haya sido hijo de Eleazar, por ejemplo, Usa y Ahio, y hayan sido nietos de Abinadab, porque ya habían pasado 75 años. O sea, al hombre que habían dejado a cargo del arca, que era Eleazar, aquí en el capítulo 7 de Primera de Samuel, ya no está más, y ahora están Usa y Ayo.
¿Por qué que me quiero detener en tanto detalle? Porque siento yo que en muchas ocasiones perdemos de vista eh, la perdemos de vista la santidad de Dios cuando nos familiarizamos demasiado con el servicio a Dios. Usa muy posiblemente nació, cuando nació Usa, posiblemente el arca ya estaba en la casa de su padre o de su abuelo Abinadab. Posiblemente Usa y Ayo se familiarizaron con saber, o sea, se acostumbraron a conocer o a saber que el arca del Dios de Israel estaba en tal lugar de la propiedad o del lugar de la casa o del terreno donde vivía su abuelo o su padre Abinadab. Entonces tenían cierta familiaridad, yo creo, con el arca. Sabían que estuvo ahí o que había estado toda la vida ahí. 75 años puede ser perfectamente toda la vida de un ser humano. Perdón, 72 años pueden ser perfectamente toda la vida de un ser humano. Entonces, cuando uno se familiariza con esto y lo termina, uno termina perdiendo de vista la santidad de Dios. Bueno, o nos puede pasar también a nosotros en el servicio al Señor, o cuando nos empapamos también con la gracia del Señor y se pierde de vista la santidad de Dios, se puede caer en estos errores garrafales. Pusieron en marcha el arca, aquí dice. Entonces David volvió a reunir a sus tropas, estoy leyendo el capítulo 6 de Segunda de Samuel, más selectas de Israel, y juntaron un total de 30.000 y las llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva. Esto es lo que no debían hacer. Primer error. Recordemos que las carretas, cuando se trasladaban el campamento, eran expresamente para que las usaran los gersonitas y los meraritas, como estábamos viendo en el capítulo 7 del libro de Números. Pero no eran para que se trasladaran los objetos santos. Los objetos santos por algo tenían argollas donde se colocaban las varas para que se trasladaran en los hombros. Primer error, pusieron el arca de Dios en una carreta y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ayo caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Segundo y fatal error. Usa, posiblemente familiarizado con el arca, conociendo que el arca había estado toda su vida en la casa de Abinadab, pensó que podía tocarla, que podía sostenerla, y eso le costó la vida. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces, en eso me quería detener y con eso ya quería cerrar el estudio del día de hoy. El mandato era que los coatitas ni siquiera miraran el arca, o sea, que ni siquiera miraran los objetos y ni siquiera los miraran por un instante, como acá dice el versículo 20. O sea, si miraran los objetos santos del lugar santo, del Santísimo, por el tiempo que uno se demora en tragar saliva, eso era suficiente para que murieran. Y Usa, porque habían cometido el error de trasladar el arca en bueyes, en lugar de llevarla en los hombros, como estaba escrito y mandado en el capítulo 4 de Números, Usa termina tocando el arca cuando tropiezan los bueyes y eso le cuesta la vida. Bueno, aquí voy a terminar de compartir la imagen y voy a hacer la reflexión final aquí mirando la cámara. Es bastante complicado esto de cuando nosotros perdemos de vista la santidad de Dios. Es, es bien complejo en nuestro tiempo del Evangelio, que conocemos las bondades del nuevo pacto. El nuevo pacto se firmó sobre mejores promesas, con un mejor mediador, con mejor sangre, con un mejor sacrificio, se presentó en un lugar más excelente, que es el santuario celestial. Entonces,
todos los beneficios del nuevo pacto, que son la salvación por gracia, que son el Espíritu Santo habitando en el corazón, colocando las tablas de Dios ya no, en los mandamientos de Dios ya no en tablas de piedra, sino que en los corazones del hombre, permitiendo el nuevo nacimiento, permitiendo que el creyente pueda ver y pueda entrar al reino de Dios. Todas estas cosas a veces a nosotros nos, nos vuelven como USA y nos familiarizamos tanto con esto, nos familiarizamos tanto, damos por sentado tanto de las misericordias de Dios que perdemos de vista la santidad. Y eso es algo bien delicado. El Dios del Antiguo Testamento era muy severo en cuanto a su tributo santo. Cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, los mayores, presentan este fuego extraño, que algunos creen que se presentaron borrachos a presentar el sacrificio o sea, a prender incienso en el lugar santo. Eso algunos creen, por lo que dicen los versículos posteriores, respecto a que el sacerdote no se debía presentar bebido a oficiar en el santuario. Y otros, le escuché a un pastor hace poco, hablaba con él y me decía que el fuego extraño que presentaron los hijos de Aarón era que no sacaron los carbones del altar del sacrificio. O sea que los carbones debían venir cubiertos por la sangre de los sacrificios para ser presentados en el altar del incienso. Y ahí hay todo un simbolismo de cómo la sangre de Cristo nos hace aptos a nosotros para presentarnos delante de la presencia del Señor, que era simbolizado por este velo que separaba al lugar santo del Santísimo, porque el altar del incienso estaba frente al velo. Entonces, esos carbones eran santificados por la sangre de los sacrificios y entonces se podían llevar al lugar del altar del incienso y entonces eran aceptos delante de la presencia del Señor. Esta es la segunda posibilidad, que Nadab y Abiú no tomaron en cuenta esto y prendieron fuego de cualquier parte, no sacaron un carbón santificado por la sangre de los sacrificios que estaba en el altar de bronce que está en el atrio. Sea cual sea el error que haya cometido, eso también les costó la vida. Les costó la vida. Entonces, em, es muy grave esto, es muy estremecedor meditar en la santidad de Dios. Es muy estremecedor. Cuando uno mira, por ejemplo, el capítulo 6 del libro de Isaías, la expresión de Isaías, por ejemplo, cuando ve a Dios en su trono alto y sublime, no es ponerse a danzar, no es ponerse a danzar de gozo, sino que fue terror. Fue, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto o siendo hombre pecador y de labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Entonces, o al Rey de la Gloria, no recuerdo muy bien de forma textual el versículo. Entonces, eso también nos da una imagen de lo que significa el sacrificio de Cristo. Yo aquí no vengo, no, sé, no intento meter miedo, al contrario, estoy describiendo una realidad. El Dios que habita en los cielos, el Dios creador de todas las cosas, es un Dios santo y su santidad es temible. Es una realidad que a veces se nos pierde de vista, como USA. El arca del pacto lleva 70 y tantos años en nuestra casa, así que perdemos de vista la santidad de Dios. Y en ocasiones creemos que podemos llegar y ir a tocarla. Yo creo que a veces eso nos hemos empapado tanto con el Evangelio de la Gracia, gloria al Señor por eso, gloria al Señor por las bendiciones del nuevo pacto, pero que en ocasiones nos hace olvidar lo que significa la santidad de Dios. O sea, lo único que nos hace a nosotros aptos para presentarnos delante de un Dios santo fue la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Siempre repito este versículo y es un versículo profundísimo. Es un versículo tremendamente eh, fundamental. Es, es un versículo que está en el corazón de la obra redentora de Cristo. Y es lo que dice Pablo, al que no conoció pecado,
por nosotros fue hecho pecado o se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos con justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es esa razón la cual nos permite a nosotros acceder a la presencia de un Dios santo. Es la justicia imputada de Cristo en nosotros la que nos permite acercarnos a la presencia de un Dios santo. De otra manera seríamos aniquilados. Y esa realidad se nos pierde de vista con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, con mucha frecuencia cuando, por ejemplo, estamos en una tentación. Esto lo hablo yo por testimonio personal. Estamos enfrente a una tentación y pensamos que, mira, yo voy a acceder a esta tentación total, después yo puedo ir a arrepentirme, puedo ir, esto no es que uno lo verbalice, pero es parte de la naturaleza del corazón. Uno a veces tienen tan en poco la gracia del Señor que llega a esta temeridad. Decir, bueno, el Señor va a tener misericordia de mí más adelante. Y somos, y somos, y permanecemos hasta hoy porque su misericordia se ha renovado cada mañana. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Esa idea de que la santidad es tan terrible que puede llegar a uno a quitarle la vida es algo que a veces olvidamos. Y no es que se trate del Dios del Antiguo Testamento. Muchas veces cuando se meditan en pasajes como estos, donde Dios actuaba de forma severa, he llegado a escuchar que dicen, no, pero que ese era el Dios del Antiguo Testamento. Y juicios de esa magnitud también los tenemos en el Nuevo Testamento. Una de las características fundamentales de nuestro Dios es que es inmutable. Entonces, tenemos el caso de Ananías y Zafira, que es como el más conocido, que en tiempo de avivamiento, en tiempo de gran bendición, en tiempo de gran poder derramado, la responsabilidad también era bastante grande. Entonces, a esta pareja que nadie le había mandado a que donaran el dinero de su hogar, el dinero de la propiedad que vendieron. Nadie les había mandado eso, sino que voluntariamente quisieron donar lo que habían vendido, eh, y nadie ni siquiera les obligó a que donaran todo. Si el problema aquí con Ananías y Zafira fue que menospreciaron al Espíritu de Dios y mintieron. O sea, si ellos hubieran dado la cantidad que realmente dieron, sin mentir, muy probablemente no hubiesen sido enjuiciados. El pecado fue menospreciar al Espíritu Santo que estaba siendo derramado y mentir, y mentir. Entonces, eh, eso yo creo que es súper importante. La iglesia del Señor, yo como creyente, cada uno de nosotros, no tenemos que perder de vista la naturaleza del Dios de la Biblia. Cuando se, cuando ve Isaías esta visión del trono de Dios, la expresión de los serafines, de los querubines, no recuerdo si eran serafines o querubines, la expresión de ellos es alabar la santidad de Dios. O sea, no hay otro atributo que merezca mayor adoración que la santidad de Dios. No hay otro atributo de los muchos que tiene Dios, su misericordia, su amor, su justicia, em, su poder. No, no hay otro atributo que merezca mayor adoración que la santidad. Santo, 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 repetían. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, esta meditación final quería compartirles. Yo sé que no me quiero extender más, cada uno puede desarrollar eh, a mayor profundidad este capítulo en sus iglesias, pero quería dejar esto como base, que le sirva para meditar, para profundizar y desarrollarlo más. Pero eso, quería cerrar eso. No menospreciemos el sacrificio de Cristo, no menospreciemos su obra redentora. Cuando meditemos en el sacrificio de Cristo, muchas veces, por ejemplo, cuando vimos la cena hace poco, muchos ponen el acento en el sufrimiento físico de Jesús en su muerte, de los clavos, de los de ser abofeteado, de ser menospreciado. Pero el sacrificio de Cristo tiene una profundidad mayor. La copa que Jesús pide, que si fuese posible pase de mí esta copa en el Getsemaní,
no se trataba del dolor físico que iba a sufrir, sino que se trataba de que el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Era el hecho que él iba a cargar la culpa, él se iba a empapar de nuestra pecaminosidad, él iba a cargar eh, eso despreciable que es el pecado, despreciable para un Dios santo, el sublime, el que no conoció pecado. Fue por nosotros hecho pecado, fue clavado en la cruz del Calvario y recibió la ira de Dios. Esa era la copa de la ira de Dios que se derramó sobre él. La perfecta comunión eterna del Padre y el Hijo fue rota en ese momento en que Cristo carga nuestra culpabilidad, en ese momento en que Cristo es desamparado. El justo, el santo, fue desamparado para que ahora nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. Entonces no perdamos de vista esto. Dios nos libre de familiarizarnos tanto con esta gracia, de familiarizarnos tanto con estas misericordias, que perdamos de vista el carácter santo del Dios que servimos. Dios coloque temor en nuestros corazones y nos permita ser fieles a Él. Así que hasta aquí dejo el estudio del día de hoy. Espero que les sea de bendición y los invito a seguir participando en este podcast. Eh, Voy a tratar de tener los estudios del libro de números a, antes que comiencen a ser estudiados. El otro año ya comenzamos con el capítulo 5. Los hermanos que estén en la escuela dominical, puede ser un paréntesis, estos estudios bíblicos están muy... Conocemos que el público del podcast es un poco más amplio que la IEP, pero este estudio bíblico o esta sección de estudios bíblicos de la última banca es un guiño a la gente de nuestra iglesia. Tanto Hans como yo pertenecemos a la IEP, por eso hemos decidido crear esta sección. Bueno, eh, en el expositor sale el atrio, sale el... Ay, disculpen ahí, al otro lado. Sale el atrio, salen las cortinas, sale todo lo que mostré yo en el video, así que esto lo pueden utilizar como material para explicar en la escuela dominical. Pueden decir, bueno, este es el atrio, ahí se ve el altar de bronce, al fondo está el tabernáculo, y ahí lo pueden tratar de explicar de una forma más didáctica. Así que se los dejo como idea. Y finalmente, me gustaría recomendar este libro. Este libro se llama Los Profetas de Israel. Es un libro muy, muy bueno. Lo he regalado yo creo que unas 13 veces. No sé, y de hecho este libro lo voy a regalar también. Ah, Así que es un libro muy, muy útil para entender el contexto histórico, para tratar de fijar en el tiempo a cada profeta. De hecho, aquí estuve buscando yo la referencia de Samuel, cuántos años él estuvo como juez sobre Israel. Creo que fueron 25 años. Lo encontré en este libro y es un libro que me ha servido mucho para entender el Antiguo Testamento. Así que eso, mis hermanos, hasta aquí dejo el estudio bíblico del día de hoy y espero para el próximo estudio ya tener una calidad de video un poco mejor. Así que eso. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión.